De pequeño, mi mamá tenía una figura de Jesús crucificado. Esa cosa me daba mucho miedo, porque recuerdo bien que ese Jesús me volteaba a ver. A veces veía cómo sangraba, e incluso llegaba a escuchar su voz. Me aterraba, pero mi mamá jamás me hizo caso. No dormía bien porque tenía pesadillas frecuentes con esa figura, y algunas veces no dormía en toda la noche por miedo a soñar con ella. Hasta que un día tuve una pesadilla horrible con esa figura. Me hablaba, lloraba, decía que acabaría con su sufrimiento, y recuerdo que en una parte del sueño, de forma muy clara, alguien me dijo, ese no soy yo. Desperté, y sin que nadie lo notara, tomé esa figura. Podía jurar que esa cosa me estaba sonriendo o riéndose mientras la tomaba. Salí de la casa lo más silencioso que pude, la llevé a la vuelta de la esquina, en un lote baldío, y la rompí contra una pared. En ese momento, sentí una sensación de alivio terrible. Luego, mi mamá intentó buscarla, enojada, pero jamás le dije qué había pasado con esa figura. Estuvo enojada varios meses. Pero valió la pena, porque después de ese día me sentí tranquilo y pleno, ya no tenía pesadillas y podía dormir bien. Antes era católico, y mi familia aún lo es. En mi familia existe la tradición de ir a un lugar en Oaxaca, donde hay una iglesia en la que el santo principal es San Miguel Arcángel. Ahí había una imagen, aunque no recuerdo si era de Jesús o de algún otro personaje bíblico, pero recuerdo que estaba vestido de negro y su expresión era de dolor y angustia. Recuerdo que tenía algo así como lágrimas de sangre, pero la sangre pintada era de color negro. Esa imagen me causaba cierta incomodidad. Tenía que esperar a mi familia ahí adentro, solía ir cuando era niño. La figura central de la iglesia es la de San Miguel, que está en el punto más alto del interior, un lugar al que puedes acceder y donde literalmente puedes estar junto a esa imagen. Recuerdo que era su inexpresión la que me causaba incomodidad. Creo haber soñado con esas figuras alguna vez, pero es un recuerdo muy borroso. Pienso que el miedo a estas imágenes se debe a que intentan ser humanas, pero obviamente no lo son. A 2 cuadras de mi casa hay una capilla donde tienen a un Jesucristo acostado dentro de un ataúd de cristal. Los rumores decían, y sobre todo mi abuelita, que a ese Jesús le crecía el cabello, la barba y, básicamente, que tenía vida. En ese entonces, yo tenía como 6 años, si no mal recuerdo, y me daba muchísimo miedo pensar que, así de ensangrentado y con la mirada dolida que tenía, pudiera estar vivo. Siempre me daba miedo acercarme demasiado a él cuando iba a esa capilla. Mi miedo se volvió aún peor cuando un día soñé que íbamos a visitarlo por la noche y, de repente, él se despertaba para comenzar a perseguirme. Rompía el ataúd y corría detrás de mí, con la peculiaridad de que, cada vez que volteaba a ver si aún me seguía, lo veía más y más grande. Después de eso, mi miedo aumentó y, ahora, a mis 24 años, me sigue incomodando muchísimo pasar por esas calles específicas de mi ciudad donde venden figuras, santos y demás cosas religiosas. Mi mamá comentó una vez que, cuando era niña, estaba parada en una calle y le aventaron un tabique, creo que eso era, o una piedra. Cuando se volteó, no había nadie. Se volvió a voltear y la empezaron a llamar, con un TTS. Volteaba y no veía a nadie, hasta que puso atención y se dio cuenta de que, detrás de ella, estaba la capilla de una virgen. También, cuando limpiaba el niño Dios de su mamá, que lo tenía sin cuidado, todos sabemos con qué material están hechos, pero ella vio cómo, de repente, el niño parecía sonreír y ponerse feliz. Ella se asustó y lo aventó a la cama. También, en un podcast, contaron la historia de un trailero que vio una silueta con la misma vestimenta que la Virgen, caminando en la orilla, con el rebozo verde y estrellas amarillas, con colores apagados. No se le veía el rostro. Más adelante, había una capillita, pero le faltaba la Virgen. Mi abuela tenía una virgen que encontró tirada en un terreno baldío. Estaba bastante grande, como del tamaño de un bebé.
Ella siempre la mantuvo en su cuarto y no pasaba nada raro, hasta que un tiempo me tocó dormir en el cuarto de mi abuela cuando ella se iba de vacaciones. Soñaba feo con esa virgen, soñaba que era mala y se movía, y me daba cosa verla. Mi abuela siempre tenía cerrada la puerta de su cuarto porque decía que mis gatos entraban. Un día se me olvidó cerrar la puerta y entraron mis gatos, tiraron la virgen y se rompió en varios pedazos. Esto pasó hace no muchos años. Cuando yo tenía entre 7 u 8 años, no recuerdo muy bien, en un día de muertos, mi abuela me mandó a traer agua bendita a la iglesia, yo iba con mi cantarito. Para ir por el agua, tenía que entrar a la iglesia y pasar por un pasillo que llevaba a ella. En ese pasillo hay cubículos con diferentes santos, y en este caso estaba el famoso Santo Entierro. Cuando pasé por ahí, sentí una mirada pesada. Volteé a ver y vi al santo abriendo sus ojos. Me miraba y sentía que su mirada era muy pesada. Me dio mucho miedo y sentí escalofríos. Vi cómo volvió a cerrar los ojos. Yo grité y lloré, me quedé allí, no podía moverme, hasta que una señora que iba por agua también me sacó. Le conté lo que había pasado y se metió por el agua por mí. Le conté a mi familia, y me creyó porque, desde más pequeña, me han pasado muchas cosas sobrenaturales. También he soñado con la Virgen quemándose y riendo, además de que he visto entes, espíritus, duendes, el hombre completamente de negro, etc. Cuando duermo, me tocan y me dejan moretones. He soñado con el diablo, etc. Son muchas historias que puedo contar que me han sucedido desde que tengo memoria, y las que no, las cuenta mi madre. A mí me pasó, pero solo de niña. En mi casa no había santos ni cosas religiosas, y yo no fui bautizada. Mi papá y la familia de él eran muy católicos, pero mi mamá no. Cuando iba a la casa de mi abuela paterna, había muchos cristos e imágenes de santos, y a mí me daban pánico. No entendía por qué tenían a un señor colgado de algo y sangrando, o los santos con caras de sufrimiento. Mis papás empezaron a notar que con los santos, y principalmente con los cristos, me daba mucho miedo. Mi abuela paterna le dijo a mi papá que era porque no me habían bautizado y habló con el padre de su parroquia. Mis papás decidieron llevarme a la iglesia. Yo ya tenía 5 años cuando pasó esto. Apenas entré, me dio pánico y quería salir corriendo. Mi papá me cargó, y yo pateaba y mordía para que me soltara. Volteaba a ver con terror a los santos y al Cristo. Fue tanto mi berrinche que el padre dijo que estaba poseída. Al final, mi mamá me sacó de ahí y decidieron simplemente tratar de evitarme esas imágenes religiosas. Todavía me da un poco de cosa ver santos, pero no como cuando era niña.